En 2021, México registró una cifra récord en las solicitudes de asilo, superando las 130,000 peticiones. México se ubicó como el tercer país a nivel mundial con más número de solicitudes de asilo después de Estados Unidos y Alemania. Las autoridades migratorias enfrentan grandes retos para determinar si las personas que solicitan asilo merecen protección internacional, sobre todo ante éxodos masivos o caravanas migrantes que huyen de conflictos o violencia generalizada. Para ejercer tus derechos, cuentas con los servicios gratuitos de 41 personas asesoras jurídicas especializadas en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional. Tan solo en un año, la Defensoría Pública Federal representó legalmente a más de 6,000 personas migrantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Verónica González, me acompaña Alberto Ricardo Álvarez Rosas. Él es asesor jurídico y nos acompaña para conversar sobre movilidad, los derechos de las personas migrantes y los servicios que pueden recibir de manera gratuita de la Defensoría Pública Federal. Abogado, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien. Explícanos cuál es la diferencia entre ser un solicitante de asilo y un solicitante de refugio. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero que nada sí me gustaría aclarar un poco en cuanto a la idea que puede tenerse acerca del concepto de una persona asilada y de una persona refugiada, ya que bueno, el común solemos ocuparlos como un sinónimo, sin embargo tienen notas distintivas cada una de estas figuras. Por su parte, el asilo precisamente está referido a personas con un perfil público, y que precisamente buscan la protección por parte de un Estado cuando, derivado de la manifestación de sus ideas o sus actividades políticas, pueden ver amenazada su integridad, su vida, sus libertades o su seguridad. Mientras que el refugio lo podemos identificar como aquellas personas que ya se encuentran en territorio mexicano y han abandonado sus países derivado de fundados temores de persecución que pueden ser motivados por cuestiones de raza, de género, nacionalidad, religión o incluso la pertenencia a un determinado grupo social y que precisamente por estos temores fundados pues no desean acogerse o tomar la protección del país de su nacionalidad. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir en cualquiera de los casos, ¿no? En el caso de quien solicita el asilo y en caso de quienes solicitan el refugio. Es precisamente en torno a los requisitos donde se centra la diferencia de ambas figuras. Por su parte del asilo, este debe ser solicitado por parte de la persona que así lo desea en las oficinas de representación diplomática del Estado mexicano, ya sea en su país en el que se encuentre o su país de origen, mientras que el refugio requiere que la persona ya se encuentre en territorio mexicano. Asimismo, el asilo es de competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que el refugio es competencia de la Secretaría de Gobernación por conducto de su órgano desconcentrado, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y en este caso, supongo, pero coméntanos en tu experiencia, ¿hay más solicitudes de refugio que de asilo? Claro. El cúmulo de personas que solicitan el refugio en México sobrepasa por mucho a las personas solicitantes de asilo. Realmente los casos que tenemos identificados y que la mayoría de ellos son públicos, pues son muy pocos. Podría hablar yo el caso del expresidente Evo Morales, el caso de la familia del expresidente del Perú o incluso de las personas de nacionalidad afgana que llegaron a México el año pasado. ¿Esos temas del asilo rara vez llegan a la Defensoría Pública Federal? Claro, es muy raro que pueda tomarse un caso de esa naturaleza, sobre todo por el matiz político que tiene. Generalmente, pues supongo que, como dices, se pide desde su país y ya llega directamente la solicitud a Relaciones Exteriores. Exactamente, ¿no? Y ellos además pues gestionan todo el tema de ingreso de la persona a territorio mexicano. Entonces, abogado, en esta mayor cantidad de asuntos en lo que tiene que ver con solicitar el refugio, ¿cuál es el procedimiento pues para obtener esta calidad? Bueno, en este caso las personas, en términos de la ley, tienen un plazo de 30 días para presentar su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellas entidades donde exista una delegación. En caso de que no sea así, pueden hacerlo a través del Instituto Nacional de Migración, quien está obligado a transmitir esa solicitud propiamente ya a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Posteriormente, una vez que se recibe esa solicitud, la comisión tendrá que practicar
una entrevista a la persona para conocer precisamente los motivos por los cuales se encuentra solicitando el refugio. Asimismo, solicita un informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el propósito de conocer las condiciones objetivas del país de origen. Y una vez con esta información, la Secretaría, es decir, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, podrá emitir la resolución que corresponda, ya sea reconociendo el refugio, no reconociéndolo o bien atender a la protección complementaria. ¿Es difícil acreditar esta situación de que me vienen persiguiendo? ¿Tengo esa necesidad de que me den refugio? Realmente no. La ley establece un nivel de prueba sumamente bajo. En este caso, las personas no están obligadas a presentar las pruebas necesarias para acreditar la persecución. Sin embargo, en algunos casos, las personas sí traen todas esas pruebas necesarias para acreditarlo, pero en la mayoría de los casos la Secretaría únicamente debe de atender a las manifestaciones de la persona y corroborarlo con el informe de la Secretaría. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio? ¿Dar esa protección? O sea, ¿o no dudar atender a la buena fe? Exactamente, debe atenderse al principio de buena fe. Bien, vamos a hacer una pausa, abogado, y al regresar nos explicas cuáles son las alternativas, porque seguramente justo lo que estamos hablando, ¿no? Quizás no tengan esos elementos para acreditar o quizás tengan alguna otra finalidad estando en el país. Vamos a la pausa, no se vayan. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso hablando sobre alternativas al asilo o refugio. Y, abogado, ¿cuáles son los derechos de las personas que se encuentran en esta calidad de migrantes, que están en movilidad? Bueno, hay que distinguir dos situaciones. Si hablamos únicamente de personas migrantes que se encuentran en un contexto de movilidad en territorio mexicano, recordemos el contenido del artículo 1 constitucional que establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, desde el momento en que llegan a territorio, gozan de todos los derechos. Claro, ahí existen algunas limitantes, sobre todo derivado de su condición irregular en territorio mexicano, que principalmente nos referiríamos a temas de restricción de movilidad y acceso a algunos derechos, como podrían ser al ejercer el trabajo. O la educación, ¿no? Si no tienen sus papeles. Realmente en ese tipo no existe una restricción en el caso de acceso a la educación. Precisamente hemos tramitado algunos medios de defensa para garantizar el acceso a ese derecho, sobre todo en el caso de personas que sus solicitudes de refugio no han sido admitidas o se encuentra precisamente en litigio sobre la admisión o no. Nos vemos en la necesidad de tramitar esos medios de defensa. Mientras tanto, que puedan estudiar o que puedan recibir estos servicios médicos, podría ser. Exactamente. Sobre todo, igual, en el tema de salud, el derecho es universal. No existe un fundamento como para poderlo restringir, ya que, bueno, si existe algún motivo por la cual algunas entidades se niegan a proporcionar estos servicios, se derivan principalmente de que no tienen una clave única de registro de población, pero esto no es una limitante, ya que para eso pueden promoverse los medios de defensa y acudir a la Defensoría Pública. Abogado, preparamos una pieza para que podamos ver las inquietudes precisamente que tienen las personas sobre este tema. Vamos a verla y regresamos para comentarlo. Claro. Vamos a ver. ¿Ustedes saben cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas migrantes para regularizar su situación en México? Escuchemos.
porque es muy difícil, no hay plata, no hay agua, no hay comida, no hay baño, todo es muy difícil, porque son extranjeros, porque la calle es muy feo y la noche tiene mucha lluvia, no puede dormir con niños, hay niños que tienen 2 meses, 3 meses. Y la cosa es muy difícil, por favor, la gobierno, si puede ayudar a la gente aquí, porque la cosa es muy difícil para todos, porque hay muchos venezolanos, haitianos, todos tienen niños, por favor, la ayuda. Yo estaba preguntando por qué hacer eso a los inmigrantes, pero yo pienso siempre que hay algún cita de inmigrante que siempre lo ayuda a los inmigrantes, pero a nosotros no hay nadie para ayudar a nosotros. ¿Por qué el gobierno o el Comar no quiere darle el permiso o el carnet a nosotros? Porque eso es lo más importante para nosotros. No tenemos plata, hay gente con niños, hay gente enfermo, hay gente durante el camino que está violada en el DAR y en el camino cuando venimos aquí. Nada más necesitamos papeles para que se pueda trabajar nosotros y ahí comienza nada más, no quiere nada, no pide el dinero, el favor pide nosotros es para tener el papel aquí en México para que se pueda trabajar nada más. Yo no hablo mucho español, necesito una persona que puede me ayudar a resolver problemas de papel para trabajar, por favor. No sé cómo puedes una abogada ayudarnos a encontrar solamente documentos para trabajar, para hacer las cosas que interesantes, las cosas que posible. ¿Cómo puedes ayudarnos? No sé. Usted va a decir a mí cómo puedes ayudarnos. ¿Qué nos puedes comentar de estas opiniones que acabamos de ver? Bueno, de lo que manifestaron las personas, yo advierto principalmente 2 temáticas. Uno que se refiere principalmente al tema del resguardo de las personas en cuanto que no tienen un lugar para dormir o alimentación o acceso a algunos servicios. Asimismo, el siguiente tema es que la mayoría de ellos están buscando documentación para poder trabajar. En torno a la primera inquietud de las personas, bueno, existe un sinnúmero de instituciones que pueden darles este apoyo en tanto se resuelve su solicitud de refugio. Y ustedes los pueden canalizar, digamos, ¿no? Exactamente. El instituto ha hecho relaciones fuertes con diversas instituciones y diversas dependencias con las cuales puede referírsele casos de esta naturaleza. Y en el segundo caso que observas esta situación de que quieren pues transitar por nuestro país, tener acceso a papeles para poder trabajar. Exacto. Precisamente esa es la principal idea que tienen las personas una vez que solicitan el refugio, que es obtener un documento para poder trabajar y o poder transitar por territorio mexicano. Sin embargo, realmente solicitar el refugio no garantiza una libertad de tránsito, puesto que una de las obligaciones que tienen las personas una vez que se lo solicitan es permanecer en el territorio o en la entidad en donde lo hacen, ya que en caso de abandonar, de salir de este territorio, su caso será declarado abandonado. Es decir, si ellos solicitan refugio aquí en la Ciudad de México, se tienen que quedar en la Ciudad de México. Exactamente, deben de permanecer aquí. Si siguen su tránsito y llegan a Tijuana, ya no les aplica, ¿ok? Pierden en ese momento la protección que les puede beneficiar la Comar, obvio, claro, es siempre y cuando la Comar tenga noticia de este movimiento, porque es muy regular que las personas, una vez que lo solicitan, cambien de entidad y realmente al no tener un documento que les permita el tránsito, lo que va a suceder es que una vez que el Instituto Nacional de Migración en ejercicio de sus atribuciones los llega a detectar, va a dar aviso a la Comar y por consecuencia la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados va a declarar el abandono del trámite. Bien, por eso es muy importante que cuenten con un asesor jurídico especializado en movilidad para que puedan pues revisar sus asuntos y la invitación está a que se acerquen. Abogado, vamos a hacer una pausa y al regresar nos explicas cuáles son estas alternativas a quienes están tratando de obtener esta calidad de refugiados. Vamos a la pausa, no se vayan.
¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública Brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley. e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que sigue con nosotros. Abogado, entonces explícanos qué alternativas hay a la solicitud de refugio. Bueno, sobre este tema es importante destacar que no precisamente todas las personas por llegar a territorio mexicano deben solicitar el refugio. Debe de quitarse esa idea preconcebida de que es el único mecanismo para acceder a una condición de estancia en territorio mexicano. El refugio debemos entenderlo reservado a personas que precisamente, como lo mencioné hace un momento, vienen huyendo de sus países precisamente por un tema de persecución. Hay casos diferentes donde las personas no precisamente reúnen estas características o que tal vez reuniéndola durante el tiempo que lleva la tramitación de su procedimiento, advertimos que existen otros mecanismos de regularización. ¿Por qué razón? El procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, a pesar de ser un trámite rápido, en tanto que la Secretaría tiene un plazo de 45 días para actar la resolución, muchas veces durante este tiempo suceden eventos que pueden modificar las condiciones de ingreso de la persona. ¿A qué me refiero? Durante ese tiempo hemos tenido casos de personas que ya sea contraen matrimonio con personas de nacionalidad mexicana o bien contraen matrimonio con otros extranjeros que ya son residentes permanentes o residentes temporales. Y eso cambia sus circunstancias, ¿no? Exactamente, cambia las circunstancias y da pauta a que las personas pueden acceder a una condición de estancia diferente. Y es muy importante esto que mencionas porque estoy pensando, quizás sí vengan huyendo de alguna situación desfavorable, pero ya al estar aquí en nuestro país, ellos cambian sus planes, ¿no? No solamente quieren quedarse en un lugar seguro, sino que también quizás quieran ir a otro país, en este caso Estados Unidos, o trabajar o hacer otro tipo de actividades, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles serían esas otras figuras, digamos, en las que ellos puedan regularizar su situación? Bueno, principalmente aquí vamos a hablar o mencionar el caso de las personas que pueden ya acceder a una residencia permanente o a una residencia temporal. ¿Okay? La primera de ellas, la residencia permanente, puede obtenerse a través del vínculo familiar, ya sea porque las personas durante su estancia en territorio mexicano tienen un hijo y obviamente, de acuerdo a la legislación y a la Constitución, una vez que la persona nace en territorio mexicano, goza de la nacionalidad mexicana y en base a esto pueden acceder las personas extranjeras a una condición de estancia de residente permanente. Caso contrario a las personas que se contraen matrimonio, en donde a ellos la ley les concede la posibilidad de acceder a la condición de residente temporal. Y entonces, en el caso de que les den esta residencia temporal, ¿después pueden solicitar la permanente o qué sucede ahí? Exactamente, principalmente por el transcurso del tiempo y siempre y cuando subsistan las condiciones que dio pauta al otorgamiento de la residencia temporal. Por ejemplo, podría hablar de las personas que contraen matrimonio con personas de nacionalidad mexicana, en donde una vez que transcurren 2 años y subsisten las causas que dieron origen, estas personas pueden solicitar un cambio de condición ya a residente permanente, la cual no tiene una vigencia y no existe la necesidad de estarse renovando. Abogado, ¿cuáles son los retos que enfrentan ustedes, las asesoras, los asesores jurídicos federales, para poder acompañar a las personas migrantes? Bueno, el principal reto que tenemos en muchas ocasiones se refiere a la comunicación. Es difícil, dado el múltiple tipo de nacionalidades que existen de personas y los diferentes idiomas, dificultan mucho la atención. Hay nacionalidades que obviamente con las cuales no tenemos esa problemática, pero hay otras donde la comunicación se vuelve realmente un reto entenderlos. Asimismo, muchas veces las personas llegan a territorio mexicano con una intención,
Tal vez en ese momento su pretensión es solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, pero durante el tiempo advierten otras necesidades y se ven en la necesidad de cambiar de entidad o inclusive salir del territorio mexicano. Y muchas veces esto es la principal dificultad que tenemos, sobre todo porque las personas no llegan y nos dan tal vez el relato completo o manifiestan sus pretensiones desde un inicio. Bien, se nos termina el tiempo, pero me gustaría que le recordaras al auditorio de Justicia TV cómo pueden acercarse a este servicio gratuito. Bueno, en este caso las personas pueden acercarse ya sea acudiendo directamente a las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública o bien llamando al teléfono de Defensatel. Bien, pues ahí está la invitación y en conclusión podríamos decir a las personas no quieren regularizar su situación, no siempre será a través de solicitar el refugio, ¿cierto? Exactamente, deben de tener en cuenta que existen otros mecanismos distintos e incluso hay en ciertos momentos el Instituto Nacional de Migración ha lanzado algunos programas de regularización como lo fue en el año de 2019 y justamente actualmente existe uno en donde no requieren más que acreditar un ingreso a territorio mexicano en el año 2019. Bien, entonces que se acerquen a los servicios de la Defensoría Pública Federal. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También gracias a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González. Hasta la próxima.